La tarde caía sobre el auditorio repleto, y el aire parecía más pesado que nunca. Todos esperaban la presentación de Daniel Herrera, que había trabajado durante meses para mostrar su proyecto. Sus manos temblaban, no por falta de preparación, sino por la presión de las miradas que lo atravesaban. Cuando encendió la pantalla, un murmullo de desaprobación se extendió como un fuego lento. Marta Gómez, con una sonrisa cruel, dijo: «Esto no es suficiente, jamás llegarás a nada». Las palabras fueron como cuchillos, y cada una se clavaba en su pecho. El público rió en coro, y Daniel sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sus ojos buscaron apoyo, pero lo único que encontró fue silencio y miradas cargadas de desprecio. El narrador observaba desde fuera, contando cómo Daniel, en ese instante, creyó que su vida había terminado. No era solo un error, era la confirmación pública de todas las dudas que lo habían perseguido desde niño. Su respiración se agitó, y mientras el eco de las burlas llenaba el espacio, una frase resonaba sin cesar en su mente: «Nunca lo lograrás». El auditorio quedó envuelto en un silencio breve, roto solo por la voz de Marta Gómez que resonaba como un látigo. Ella dijo: «Nunca lo lograrás, Daniel Herrera, tu esfuerzo es inútil». El eco de esas palabras quedó grabado en cada rincón de la sala. Daniel bajó la mirada, sintiendo que cada risa de los presentes era una confirmación de su fracaso. El narrador describía cómo la humillación pública no era solo un momento pasajero, sino una cicatriz que se grababa en su alma. Laura Martínez, desde el fondo, se estremecía en silencio, sin atreverse a intervenir. Nadie lo defendió. Nadie se levantó por él. Esa soledad absoluta era peor que cualquier derrota. El aire se hizo más espeso, y Daniel sintió que apenas podía respirar. Aquella frase se repetiría en su mente por años, pero en ese instante lo único que podía hacer era contener las lágrimas frente a un mundo que parecía alegrarse de verlo caer. Daniel Herrera permaneció inmóvil, atrapado en un silencio que le quemaba los oídos. La multitud, al ver su debilidad, estalló en risas y comentarios mordaces. Marta Gómez inclinó la cabeza hacia un compañero y dijo: «Te lo dije, no estaba preparado». La burla colectiva lo golpeó como una ola, haciéndolo tambalear. El narrador contaba cómo la crueldad no siempre viene de enemigos declarados, sino de aquellos que disfrutan viendo caer al que intenta levantarse. Cada carcajada era un recordatorio brutal de su lugar. Daniel apretó los puños, pero no pudo pronunciar palabra. Su corazón latía tan fuerte que parecía romperle el pecho. Mientras tanto, Laura Martínez seguía observando, incapaz de apartar la mirada, sintiendo un nudo en la garganta al presenciar aquella injusticia. La burla no terminó pronto, se extendió como un eco interminable. Marta Gómez sonrió con satisfacción, mientras Daniel Herrera permanecía inmóvil, convertido en el centro de todas las miradas. El narrador señalaba cómo la humillación pública tiene un poder devastador, capaz de quebrar incluso al más fuerte. Daniel tragó saliva con dificultad, sintiendo el ardor en sus ojos, pero se negó a dejar que las lágrimas cayeran. Laura Martínez lo miraba con un gesto de empatía que nadie más notó. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sala, que debería haber sido un lugar de aprendizaje, se había convertido en un tribunal sin piedad, y Daniel, en ese instante, fue condenado sin derecho a defensa y tanto. El eco de la frase «nunca lo lograrás» seguía golpeando en la mente de Daniel Herrera, como si fuera un martillo imposible de ignorar. El narrador contaba cómo en aquel instante él no solo sintió el peso de la burla, sino el de todos los años en que había sido subestimado. Marta Gómez se recostó en su asiento con aire de triunfo, mientras el auditorio se relajaba tras la risa colectiva. Laura Martínez, en silencio, inclinó la cabeza, incapaz de soportar el dolor reflejado en Daniel. No hubo defensa, no hubo palabras de aliento. Solo un vacío inmenso, un abismo abierto bajo sus pies. Daniel respiró hondo, pero en lugar de aire, lo que sintió fue la certeza amarga de que estaba solo. Era el inicio de un camino marcado por la humillación, pero también por la chispa que, aunque débil, empezaba a encenderse en su interior. La noche cayó sobre la pequeña habitación de Daniel Herrera. Las luces de la calle apenas entraban por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre las paredes.
El narrador contaba cómo, después de la humillación, regresó a casa con un vacío insoportable en el pecho. Sentado en su escritorio, repasaba una y otra vez las palabras de Marta Gómez. Vinca. Daniel Herrera murmuró: quizá tenían razón, quizá no sirvo para esto. Su respiración era pesada, como si cada recuerdo de las risas se transformara en un peso sobre sus hombros. En ese espacio humilde, rodeado de libros desgastados y papeles arrugados, se veía reflejada la vida de un joven que había cargado siempre con el estigma de ser menos. Laura Martínez pensaba en él desde la distancia, recordando cómo había visto en sus ojos la desesperación. El narrador explicaba que, en esos momentos, Daniel no solo enfrentaba a Marta, sino a la voz interna que repetía sin descanso: nunca lo lograrás. El narrador llevaba al oyente al recuerdo de la infancia de Daniel Herrera, una casa sencilla en un barrio humilde. Allí aprendió a soñar con poco, a valorar lo mínimo. Su madre, Isabel Herrera, solía repetirle con voz cálida: lo importante no es lo que tienes, sino lo que eres. Pero esas palabras parecían desvanecerse ante la burla cruel de Marta Gómez. Daniel recordaba cómo otros niños lo habían ridiculizado por su ropa usada y sus cuadernos viejos. El dolor de ser siempre el señalado se había quedado guardado en lo más profundo. Ahora, tras el episodio en el auditorio, esas heridas se abrían nuevamente. El narrador describía cómo el pasado y el presente se entrelazaban, mostrando a un joven que no solo luchaba contra un fracaso reciente, sino contra la memoria constante de toda una vida siendo subestimado. El narrador mostraba cómo, en medio de las ruinas de su ánimo, Daniel Herrera seguía guardando un sueño. En lo más hondo deseaba ser alguien digno de respeto, alguien capaz de demostrar que no era el fracaso que todos creían. Esa chispa secreta lo mantenía con vida. Daniel abrió un cuaderno viejo y escribió con mano temblorosa: demostraré que estaban equivocados. Aunque las lágrimas caían sobre la hoja, sus palabras eran un pequeño acto de resistencia. Laura Martínez, en silencio, repasaba en su mente la imagen de Daniel en el escenario. Aunque no lo sabía aún, ese recuerdo sería la semilla que la impulsaría a observar de cerca su transformación. El narrador subrayaba que, incluso en la derrota más amarga, la esperanza se esconde como un susurro que se niega a morir. El narrador mostraba a Daniel Herrera enfrentando su mayor enemigo: la duda interna. Miraba al espejo y apenas reconocía a la persona reflejada. Se preguntaba si realmente tenía lo necesario o si debía rendirse de una vez. Con voz quebrada dijo: tal vez Marta Gómez tenía razón. El eco de esas palabras llenaba el cuarto más que cualquier silencio. Que ana panillos. Caparios el no el punto. Era un combate entre lo que deseaba y lo que temía. El narrador enfatizaba que los rivales más crueles no siempre están afuera, sino dentro, repitiendo frases que hieren más que cualquier burla. Laura Martínez, lejos de él, también luchaba con la culpa de no haber hecho nada. Sus pensamientos se mezclaban con la imagen de Daniel quebrándose frente a todos. La lucha interna de él era tan real que parecía ahogarlo. El narrador mostraba cómo, pese al dolor, había un instante donde Daniel Herrera casi lo dejó todo. Cerró su cuaderno y pensó en abandonar sus sueños para siempre. El silencio del cuarto era insoportable. Se tumbó en la cama, cubriendo su rostro con las manos. Pero incluso en ese gesto de rendición, algo en su interior seguía resistiendo. Laura Martínez, desde su habitación, miraba la noche estrellada e imaginaba la tristeza que cargaba a él. Aunque no podía oír sus pensamientos, intuía que Daniel estaba al borde de rendirse. En ese momento, el narrador anticipaba que la historia no terminaría allí. Porque a veces, la semilla del cambio germina en la oscuridad más profunda. Y Daniel, sin saberlo, estaba a punto de iniciar un viaje que transformaría su vida para siempre. El narrador relataba cómo Daniel Herrera volvió a intentar, decidido a no dejarse vencer por la primera caída. Se presentó en un concurso local, creyendo que esta vez las cosas serían distintas. Preparó su trabajo con dedicación, repasando cada detalle una y otra vez. Sin embargo, al subir al escenario, las miradas frías lo recibieron con la misma dureza de siempre. Daniel Herrera dijo en voz baja: no me rendiré. Pero cuando terminó,
El jurado no aplaudió, ni siquiera mostró interés. Marta Gómez, entre el público, murmuró con ironía: lo intentó otra vez, pero sigue siendo lo mismo. El silencio fue peor que las burlas. El narrador contaba cómo cada intento fallido parecía añadir una piedra más al peso que cargaba Daniel en su interior. Y aún así, no abandonó, aunque el dolor se hacía más profundo. El narrador explicaba cómo Daniel Herrera golpeaba puerta tras puerta en busca de una oportunidad. Se presentó en entrevistas y audiciones, cargando carpetas llenas de proyectos. Pero las respuestas eran siempre las mismas: rechazo, indiferencia, excusas cortas. Una voz seca le repetía: no eres lo que buscamos. Cada puerta cerrada era un recordatorio de lo que Marta Gómez había dicho. Daniel caminaba bajo la lluvia, sintiendo cómo cada gota reforzaba su derrota. El narrador contaba que, aun cuando parecía absurdo, seguía intentando. La esperanza lo mantenía en movimiento, aunque la realidad parecía empujarlo al borde del abismo. El narrador mostraba cómo las amistades también se desvanecían con cada fracaso. Daniel Herrera intentaba compartir sus ideas, pero sus amigos empezaron a alejarse. En un café, escuchó a uno de ellos decir: ya no tiene sentido seguir con Daniel. Siempre falla. El golpe fue más duro que cualquier burla pública. El narrador describía cómo la soledad se fue haciendo más evidente, y cómo Daniel comenzó a notar las sillas vacías alrededor suyo. Laura Martínez lo observaba desde una mesa lejana, conmovida por la injusticia de verlo quedarse solo. La vida le estaba arrebatando hasta los apoyos más cercanos. El narrador señalaba que Marta Gómez no perdía ocasión de recordarle a Daniel Herrera su fracaso. En una reunión universitaria se acercó con una sonrisa burlona y dijo: no importa cuánto intentes, siempre serás el mismo. Daniel bajó la mirada, pero en su interior esas palabras se clavaban como dagas. El narrador destacaba que Marta no era solo una persona, sino la voz de todos los que alguna vez lo habían subestimado. Cada frase suya alimentaba la inseguridad que Daniel intentaba ocultar. Laura Martínez presenció la escena, sintiendo un impulso de defenderlo, pero el miedo la mantuvo en silencio. El narrador explicaba cómo en las noches más solitarias, la voz interna de Daniel Herrera repetía las mismas palabras que Marta Gómez había dicho. Frente a su escritorio escuchaba en su mente: no lo lograrás, nunca lo lograrás. Daniel se cubría el rostro con las manos, temblando entre rabia y desesperación. A veces, incluso él mismo murmuraba: quizá tenían razón sobre mí. El narrador subrayaba que los peores enemigos no siempre se ven, porque viven dentro. Esa batalla interior era constante, cruel y silenciosa. Eras. Laura Martínez, mientras tanto, pensaba en él y comprendía que estaba en riesgo de perderse por completo. La duda era el muro más alto que Daniel debía escalar. El narrador describía cómo Daniel Herrera fue golpeado por una traición inesperada. Un compañero en quien confiaba, Javier Morales, había tomado una de sus ideas y la presentó como propia en un concurso. Daniel observó cómo el jurado lo felicitaba mientras él quedaba en la sombra. Javier Morales dijo con voz segura: siempre supe que tenía talento para destacar. Daniel sintió que el mundo se hundía bajo sus pies, que incluso su esfuerzo le estaba siendo robado. Marta Gómez, desde lejos, murmuró con burla: incluso cuando intenta, otros lo hacen mejor. El narrador explicaba que esa traición era la herida más profunda, porque no venía de un enemigo, sino de alguien que alguna vez llamó amigo. La confianza de Daniel se quebró, y por primera vez pensó seriamente en rendirse para siempre. El narrador mostraba a Daniel Herrera tocando fondo esa misma noche. Caminó sin rumbo por las calles vacías, con la lluvia empapando su ropa y su dignidad. Cada paso era un recordatorio de que había perdido no solo oportunidades, sino también la confianza en sí mismo. Se detuvo frente a un escaparate y vio su reflejo, un hombre derrotado. Daniel murmuró: ya no queda nada de mí. El eco de esas palabras lo golpeó con más fuerza que la burla de Marta Gómez o la traición de Javier Morales. El narrador subrayaba que ese era el punto más bajo,
el momento en que parecía imposible levantarse. La noche fría y solitaria era un espejo de su espíritu quebrado. El narrador describía cómo, en ese instante de oscuridad, apareció una figura inesperada. En una biblioteca silenciosa, Daniel Herrera conoció a Andrés López, un hombre mayor que dedicaba su tiempo a orientar jóvenes. Andrés López lo observó y dijo: «El fracaso no es el final, es el inicio de tu verdadera fuerza». Daniel lo miró confundido, incapaz de creer que alguien pudiera ver algo en él. El narrador destacaba que ese encuentro fue como una chispa en medio de la niebla, una voz diferente que rompía la repetición constante de la derrota. Una sala donde me subió me sumo a la sentada la derrota. Andrés López no ofrecía consuelo fácil, sino un reto: levantarse y seguir adelante. El narrador mostraba cómo las palabras de Andrés López penetraron en lo más profundo de Daniel Herrera. Recordaba su infancia, los consejos de su madre Isabel Herrera, y comprendió que había olvidado la fuerza que siempre había estado en su interior. Andrés López dijo con voz firme: «El verdadero enemigo no es Marta Gómez ni Javier Morales. Eres tú si decides rendirte». Daniel sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. El narrador contaba que esa revelación fue el punto de inflexión: descubrir que la fuerza no dependía de la aprobación de otros, sino de la decisión de seguir avanzando. El narrador contaba cómo, después de aquella conversación, Daniel Herrera tomó una decisión que cambiaría todo. Cerró los ojos y respiró profundamente. No sabía cómo lo haría, pero sabía que debía levantarse. En voz baja dijo: «Seguiré, aunque todos se rían». Andrés López asintió en silencio, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Marta Gómez y Javier Morales aún serían obstáculos, pero ahora Daniel comprendía que la batalla era suya y que la primera victoria era creer en sí mismo. Esa noche, aunque la lluvia seguía cayendo fuera, algo nuevo había nacido dentro de él: la determinación total. El narrador relataba cómo Daniel Herrera inició una preparación silenciosa. Se levantaba antes del amanecer y dedicaba cada minuto a su objetivo. Estudiaba, escribía y practicaba con una disciplina férrea. Su cuerpo se cansaba, pero su espíritu se mantenía firme. Daniel murmuraba con determinación: «No volveré a ser el mismo que cayó». Cada sacrificio se transformaba en un ladrillo que levantaba su nueva fuerza. Laura Martínez lo veía de lejos, sorprendida por el cambio, por la intensidad que ardía en su mirada. El narrador explicaba que este esfuerzo no era visible para todos, pero cada día se acercaba más al momento de la verdad. El narrador mostraba cómo Daniel Herrera se preparaba para un último intento, con todo en su contra. La fecha de un concurso importante se acercaba, y él trabajaba día y noche. Marta Gómez lo observaba con burla y dijo: «Volverás a fracasar, no importa cuánto te esfuerces». Daniel respiró hondo y respondió en silencio, con sus acciones, no con palabras. El narrador contaba cómo la presión era inmensa, pero Daniel había aprendido a convertir el miedo en combustible. Laura Martínez lo miraba con admiración creciente, entendiendo que algo estaba cambiando. La batalla se acercaba, y esta vez él estaba dispuesto a dejarlo todo en el intento. El narrador contaba cómo llegó el día decisivo. Daniel Herrera subió al escenario con una calma extraña, fruto de días de lucha interna. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era miedo, era fuego. Al mirar al público, vio a Marta Gómez con su sonrisa burlona y a Laura Martínez con ojos de esperanza. Daniel respiró profundamente y pensó: «Esta vez no huiré». El narrador describía cómo cada palabra, cada gesto suyo era distinto, cargado de fuerza y convicción. El esfuerzo máximo de sus días de preparación se condensaba en ese instante. Cada músculo de su cuerpo temblaba, pero no de debilidad, sino de coraje. El narrador describía cómo en el punto más crítico, Daniel Herrera liberó su rebeldía interior. Con voz firme, proclamó su verdad, desafiando la burla y el juicio. Dijo en voz fuerte: «No me quedaré en el suelo, aunque todos me lo deseen». El auditorio quedó en silencio, impactado por la fuerza de sus palabras. Marta Gómez se removió en su asiento, incómoda. Laura Martínez sintió que se le erizaba la piel, presenciando un momento irrepetible. El narrador contaba que era el clímax de su historia,
la transformación del dolor en poder. Cada palabra resonaba como un trueno imposible de ignorar. El narrador concluía el acto mostrando la victoria emocional de Daniel Herrera Ponto. No importaba si ganaba el concurso, lo importante era que había demostrado que podía levantarse. El auditorio, sorprendido, comenzó a aplaudir lentamente hasta llenar la sala de aplausos. Daniel cerró los ojos un instante y respiró profundo, dejando que el sonido lo envolviera. Laura Martínez sonrió, con lágrimas contenidas. Marta Gómez lo miraba con rabia, incapaz de aceptar la fuerza de aquel a quien había despreciado. El narrador decía que en ese momento, Daniel ya no era el joven humillado, era un hombre que se había reinventado frente a todos. El narrador relataba cómo, tras la tormenta del clímax, el ambiente cambió. Daniel Herrera recibió el respeto de quienes antes lo habían despreciado. Aquellos que se habían burlado ahora lo miraban con sorpresa y admiración. Nadie podía negar lo que había presenciado. Marta Gómez, con el rostro tenso, evitaba encontrarse con su mirada. Daniel respiró hondo, sintiendo que cada aplauso era una victoria sobre sus años de dolor. El narrador explicaba que no se trataba de un premio material, sino de algo más profundo, la dignidad recuperada. Daniel ya no era invisible, se había ganado un lugar frente a todos. El narrador mostraba cómo Laura Martínez se convirtió en el reflejo silencioso de la transformación de Daniel Herrera. Ella lo observaba desde la multitud con una emoción contenida, sintiendo que había sido testigo de algo irrepetible. Laura pensaba, nunca vi tanta fuerza en alguien caído tantas veces. El aplauso general se mezclaba con su sonrisa y sus ojos humedecidos. Daniel comprendía que su lucha había inspirado no solo a él mismo, sino a quienes lo rodeaban. El narrador señalaba que era el inicio de un cambio que trascendía su propia vida. El narrador describía cómo incluso Marta Gómez, que siempre había buscado derribarlo, no pudo escapar a la evidencia. Su rostro mostraba frustración, pero también cierta incomodidad, como si supiera que algo en su interior se había quebrado. Marta murmuró con voz baja, no esperaba esto. Daniel Herrera no buscó su mirada, ya no necesitaba validación de quienes lo habían despreciado. El narrador enfatizaba que la verdadera victoria no era humillar a Marta, sino demostrar que sus palabras ya no tenían poder sobre él. El público lo había visto renacer, y ella no podía negarlo. El narrador contaba cómo Daniel Herrera, en medio de los aplausos, entendió que el verdadero éxito no era un trofeo ni un título. Era haber vencido la voz interior que lo mantenía encadenado. Cerró los ojos un instante y pensó, he ganado algo que nadie puede quitarme. Laura Martínez lo observaba con orgullo silencioso. Andrés López, desde el fondo del auditorio, lo miraba con satisfacción, como un maestro que contempla la semilla germinada. El narrador resaltaba que lo más valioso de esa noche fue que Daniel aprendió a respetarse a sí mismo. El narrador concluía el acto describiendo la calma después de la tormenta. Daniel Herrera salió del auditorio caminando bajo el cielo nocturno, con la certeza de que ya nada sería igual. No sabía qué desafíos vendrían, pero comprendía que no lo derrotarían. La lluvia había cesado y las estrellas brillaban como un reflejo de su propio renacer. Daniel murmuró para sí, el dolor me hizo fuerte, pero mi decisión me hizo libre. El narrador señalaba que el viaje no había terminado, pero el hombre que salió esa noche ya no era el mismo que había entrado. El narrador relataba cómo la mañana después del concurso, Daniel Herrera caminaba por su barrio con una serenidad desconocida. Los vecinos lo miraban con respeto, ya no con indiferencia. Una anciana sonrió y dijo, eres un ejemplo para todos. Daniel respondió con una leve inclinación de cabeza, sin palabras, porque sabía que su fuerza hablaba por él. Marta Gómez lo observaba desde lejos, incapaz de aceptar la nueva realidad. Laura Martínez lo acompañaba, caminando a su lado, sintiendo que había sido testigo de un renacimiento. El narrador subrayaba que la vida de Daniel ya no estaría definida por la derrota, sino por el coraje. El narrador mostraba cómo Andrés López buscó a Daniel Herrera unos días después. Lo encontró entrenando en silencio, escribiendo nuevas ideas con más convicción que nunca. Andrés, dijo con voz serena, ahora entiendes que la fuerza siempre estuvo en ti.
Daniel asintió, con una sonrisa que hablaba de gratitud y determinación. El narrador explicaba que las palabras del mentor ya no eran un empuje, sino un eco de la verdad que Daniel había abrazado. Esa conversación marcaba el cierre de un círculo. El aprendiz se había convertido en dueño de su destino. El narrador contaba cómo Marta Gómez enfrentó un silencio incómodo en su entorno. Las mismas personas que antes aplaudían sus burlas ahora la miraban con desaprobación. Ella murmuró con frustración: «Nunca pensé que lo lograría». Nadie respondió. El narrador destacaba que la derrota de Marta no fue pública, sino interna. Había perdido la batalla que nunca creyó que Daniel Herrera pudiera ganar. Daniel, en cambio, no celebró su dolor, simplemente siguió adelante, sabiendo que ya no necesitaba demostrar nada. El narrador mostraba cómo Laura Martínez se convirtió en el espejo de la transformación de Daniel Herrera. Una tarde, mientras lo veía trabajar, dijo con voz suave: «Tu lucha nos enseñó que rendirse nunca es una opción». Daniel levantó la vista con una sonrisa tranquila y respondió: «No luché solo para mí, sino para mostrar que todos pueden levantarse». El narrador subrayaba que esas palabras sellaron el impacto de su viaje. Ya no era solo una historia personal, era un faro para quienes dudaban de sí mismos. El narrador cerraba la historia con el golpe final. Daniel Herrera, mirando el horizonte al atardecer, murmuró en voz firme: «Me dijeron que nunca lo lograría, y ahora nada podrá detenerme». El sol descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos. La cámara invisible de la memoria captaba ese instante eterno. El narrador concluía: «Daniel no solo sobrevivió al dolor, se convirtió en la tormenta que lo transformó todo». Era el fin de una caída y el inicio de una vida marcada por la fuerza irrompible del espíritu.